Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios. Abraham Lincoln. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. María Lourdes está sentada frente a su televisor viendo el noticiero de las 10, pero su cara está vestida de incredulidad. Como si no quisiera que la escucharan, se pregunta, ¿y este candidato está esperando que le crea lo que promete? ¿Me está tomando por tonta o qué? Su hija Estefanía, encerrada en la habitación, se ríe con las publicaciones en redes sociales de un humorista que parece tener menos de 25 años, haciendo chistes sobre la campaña presidencial. Ella no quiere saber nada de política, pero el tema le divierte. Roberto, un operario de la industria automotriz y padre de Estefanía, está en la planta diciéndole a su compañero de línea que ha decidido participar como testigo en las próximas elecciones. Su candidato, que lo considera honesto y carismático, necesita el apoyo del pueblo para que los mismos de siempre no se perpetúen en el poder. ¿Qué hace que unos sean escépticos, otros se rían y algunos se comprometan? ¿Qué oportunidad tiene el dirigente político que de verdad quiere conectarse con su comunidad? ¿La comunicación política es una cadena de improvisaciones o de verdad hay una estrategia? Pues para darnos luz sobre este tema nos acompaña el profesor Miguel Antesana, especialista en comunicación política y organizacional, profesor de posgrado para diferentes universidades de América Latina, profesor del Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia y Gestión Pública, implementado por el Banco de Desarrollo de América Latina y de George Washington University, economista con maestría en administración de empresas, coach ontológico, y es consultado frecuentemente por diferentes medios del continente en materia de comunicación política y actualidad. Miguel Antesana, bienvenido a Comunicación Activa. Germán, muchas gracias. Yo encantadísimo de estar compartiendo contigo en esta oportunidad y bueno, dispuesto a conversar en esta oportunidad de comunicación política y lo que tú quieras. Así es, profe, gracias. Pues le digo, profe, a Miguel Antesana porque pues tiene una dilatada carrera docente. Nuestra productora Mariana lo trajo a nuestro pool de invitados al podcast. Ella también lo conoce como profesor y además profesor del programa de CAF y de George Washington University sobre gobernabilidad y políticas públicas que yo también hice, así que creo que mi primera conexión contigo es la docencia y además colegas allí en la docencia. Miguel, en una de tus participaciones en televisión, y adelanto que pueden conseguir a Miguel Antesana en YouTube y, y escuchar y ver sus participaciones en diferentes temas de la vida política y de la comunicación, especialmente en Perú. En una de tus participaciones te escuché decir que es un gran error no conocer qué es comunicación política. Entonces, empecemos por allí. ¿Qué es? Y si te da chance, si tienes la oportunidad también hacer la otra cara de la moneda, ¿qué no es? ¿Qué confunden con comunicación política? A ver, empecemos por lo que no es, que yo creo que es más interesante. Yo creo que la gente común y corriente, la gente que no necesariamente se involucra en temas académicos o en temas quizás técnicos, Mm, cree que la comunicación política es un tema que tiene que ver exclusivamente con los políticos. Es ujú, decir, comunicación política lo hacen políticos, yo no soy político y no tengo que ver nada con comunicación política, no me interesa, no sé, no tengo por qué entrar en ello. Y ese es un gran error. La comunicación política no se refiere a los políticos ni a los partidos políticos, sino que es un área en la que puede participar cualquier ciudadano que tenga un interés, que tenga una interrogante o que tenga una necesidad de lo que es esto que se llama la cosa pública, lo que es el Estado, lo que ujú, es la gestión pública en general. Por lo tanto, en comunicación política, para empezar, cualquiera puede ser partícipe de ella. ujú, Un estudiante, un profesional, un ama de casa, una persona que simplemente está siendo espectadora también puede hacer comunicación política. ¿Y cómo la hace? Bueno, si por ejemplo nosotros nos encontramos un grupo de amigos y estamos preocupados de la situación nacional, de lo que está pasando en la municipalidad, de la región,
que por qué no se hacen las obras que deberían hacerse, Ujú. y comenzamos a hablar precisamente de eso, qué deberíamos hacer para que entonces se implemente lo que necesitamos. Ahí estamos En haciendo comunicación comunicación política. Claro, política, claro. porque la comunicación política gira en torno a un eje muy importante, la búsqueda del bien común. ¿Y qué cosa es eso del bien común? Son las condiciones mínimas necesarias de desarrollo que necesita una sociedad. Y esas condiciones mínimas necesarias, ¿quién es el encargado de brindarlas? El Estado, no la empresa privada, porque en Ujú. el caso de la empresa privada tú pagas para ello, te exiges Claro. además por el pago recibir un servicio, un producto. En cambio el Estado no, el Estado está para brindarle a toda la ciudadanía sin ningún tipo de limitación estas condiciones mínimas en salud, educación, seguridad, justicia y lo que tú quieras. Entonces, si vemos que en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra región, no hay esas condiciones mínimas, eso fíjate cómo nos va a empujar a hablar sobre esos temas, y en ese momento estaremos haciendo comunicación política. Ujú. Entonces, es casi que hasta inclusive un deber, no solamente un derecho, ¿ah? Es un deber que nosotros hagamos comunicación política porque nos involucra a todos. Entonces diríamos que comunicación, cuando le colocamos el apellido de política, es por el enfoque que tiene. Exactamente, es por el rubro en el que estamos Ujú. entrando, por los temas en los que involucra, más no por quien lo hace, que eso es lo que generalmente se confunde. Se cree que como Ok, es comunicación política, no, el político, el correcto. candidato, yo no, yo estoy lejos de eso, y eso es mentira. Correcto, no es por quien lo hace, sino por el tema que se trata. Si un medio, por ejemplo, va a informar sobre una situación en una comunidad en particular y un líder de esa comunidad da declaraciones al medio sobre una problemática, bien sea inseguridad o acceso a los servicios o lo que sea, este líder comunitario está ejerciendo comunicación política Y está ejerciendo su derecho a y expresarse además su derecho. políticamente, claro que Correcto, sí. correcto. Cualquier ciudadano tiene el derecho de hacerlo. Si vayamos un poquito más en esa línea. Si tenemos a un periodista que va a la calle y comienza a preguntarle a la gente qué opina del gobierno, está haciendo bien o mal su labor, está dándole la oportunidad a ese ciudadano que ejerza su voz, que demuestre que piensa a través de esta comunicación política, qué cosa es lo que está pensando en relación a las autoridades o a la gestión en Ujú, particular, ¿no? ujú. Y mientras vivamos en países democráticos, pues una de las cosas que garantiza la democracia es la libertad para expresar la opinión política que cada quien tiene como individuo. Eh, Dijiste que la comunicación política gira en torno al bien común. Entonces, ¿qué onda con la manipulación en la comunicación política? Es que ahí comienzan a entrar otras aristas. Y todo es sobre la base de creencias, y estas creencias se soportan en el desconocimiento y la ignorancia. Y cuando digo ignorancia, yo sé que a veces suena un poquito feo, pero Sí. El sí, que está porque oyendo se pregunta, ¿será conmigo? sí, será conmigo, me está diciendo ignorante. Y ojo, no es malo decir ignorante. Yo me declaro ignorante en física nuclear, en física cuántica, no tengo idea qué es eso. Ujú. Claro, yo sé que ahora con la tecnología me meto a Google y en 2 minutos ya sé qué cosa es física cuántica. Pero nosotros, general, todas las personas somos ignorantes en muchos temas y eso no es Claro, malo reconocerlo. claro. Entonces, repito, sobre la base de ese desconocimiento y la ignorancia, es que comienzan a juntarse temas. Ujú, Hemos hablado de comunicación política y fíjate que la creencia es que la comunicación política la hacen los políticos. No, no es así. ujú. Pero también creemos que comunicación política es lo mismo que comunicación electoral, y tampoco es lo mismo. La comunicación electoral se diferencia de la política, que tiene como objetivo convencerte. Ujú, Convencerte de que votes por mí, me elijas a mí, veas la opción que represento, o sea, llamarte la atención. ujú. Y es más, la comunicación electoral es muy intensiva. Si tenemos elecciones en el mes de octubre, entonces a partir de ahora comenzamos a hacer toda nuestra estrategia de comunicación Ujú. electoral para ese objetivo. Pero llegan las elecciones y se acabó la Así es, comunicación así electoral. es. En cambio, la comunicación política no, es constante, es todo el tiempo, haya o no haya elecciones. Entonces, ahí fíjate que hay una confusión entre comunicación política, comunicación electoral. Y si ahora entramos también al marketing electoral, Así entonces se es, nos complica más la cosa. así es, Y fíjate que estamos hablando de platos completamente diferentes. Que se tocan, así es. sí. Que tienen relación, sí. Y pueden Pero formar no parte de es la lo misma mismo. etapa o pueden formar etapas de un gran proceso.
pero son diferentes. Exactamente, exactamente. Dentro del marco de la comunicación Ujú, política, yo ahora voy a hacer comunicación electoral porque tengo una intención particular de claro, candidatear a un puesto. Y para hacer comunicación electoral, dentro de ella, una de las herramientas que puedo utilizar es el marketing electoral, claro. pero también puedo utilizar otro tipo de herramientas, la que se me ocurra, porque la idea es relacionarme con la gente. Y aquí también quiero subrayar algo. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que hablar en el sentido estricto. La comunicación es un proceso que se relacionan dos personas o más Ujú, personas o ujú, muchas personas, pero es una relación ida y vuelta. así es. Esto es lo elemental de la comunicación. ¿Qué ves en la comunicación política, en la comunicación electoral o inclusive en el marketing electoral? Que no son comunicación, sino que es información política, información electoral. O sea, te doy, te doy, te doy, te doy, pero no espero recibir nada. Y mucho menos no me interesa cuando lo que recibo no me gusta. Ujú, Porque si tengo un elector y yo le digo, vota por mí, y él me responde, yo no voto por ti porque tú eres ladrón, entonces fíjate cómo yo pongo la pared claro. y me bloqueo y me niego al proceso comunicacional en sentido estricto. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica. Tenemos procesos informativos que bombardean a la gente, que hastían a la gente, pero no vas hacia la evolución de comunicarte con ellos para ver qué piensan, qué sienten, qué creen. Y eso es necesarísimo para precisamente perfeccionar los procesos comunicacionales. De hecho, llamamos a los medios tradicionales desde hace, pues, de toda una vida, los llamamos medios de comunicación. Y prácticamente nadie tiene experiencia o puede contar una buena experiencia comunicándose con el medio. Ah, pues recibiendo todo lo que el medio manda, bien. Pero ¿quién ha tenido la oportunidad de comunicarse con el medio y decir no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo? Al menos de una manera abierta, proactiva, promovida por el medio para que sea de comunicación. Y tenemos entonces, son medios de información. Exactamente. Completamente de acuerdo con eso, Miguel, y gracias por traerlo a la mesa. Mira, ¿cuáles son las habilidades fundamentales dentro de la comunicación, entonces, a partir de lo que nos estás diciendo, que tiene que desarrollar un político y ahora ajusto mi pregunta, un ciudadano, para ser efectivo entregando su mensaje? Creo que podemos ver o hemos visto N cantidad de veces a alguien que le toca ejercer la comunicación, bien sea porque lo planeó, o sea, porque quiso estar en ese lugar o porque las circunstancias lo pusieron allí y uno dice, caray, si lo hubiera pensado mejor, o si tuviera una mejor capacidad para hilar su idea, o si tuviera una mejor habilidad para hablar, para que se le entienda mejor lo que dice, o qué sé yo, pero uno dice, eso pudo haber salido mejor. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que alguien que nos está escuchando y dice, pues yo sí tengo algo que decir y me gustaría usar los medios que están a mi alcance para decirlo? ¿Por dónde tiene que empezar a desarrollar habilidades? Yo creo que el primer paso es un reconocimiento, un autoanálisis de la persona que ciertamente, sinceramente, se vea en el espejo y diga si tiene las habilidades técnicas y las habilidades comunicacionales para postular a un cargo para presentarse a la política. Ujú, O hablándolo en otros términos, si tienes las habilidades duras y las habilidades blandas necesarias. ujú, Si nos basamos exclusivamente en las habilidades comunicacionales o mal llamadas blandas, yo siempre digo mal llamadas blandas porque en realidad son las más duras de trabajar, así es. eso no implica que tú puedas ser un buen candidato y mucho menos un buen político. En Latinoamérica yo creo que toda la ciudadanía está cansada de políticos que son puro floro, puro hablar, un Ujú, tremendo verbo, son unos haces en oratoria, pero a la hora que llegan al poder son unos inútiles ujú, porque no tienen la otra parte que es el conocimiento técnico, la experiencia profesional, en fin, el conocimiento mínimo necesario para hacer gestión pública. ujú, Entonces, tiene que haber un balance. Si yo quiero ser un candidato, como te digo, me paro en el espejo y digo, a ver, tengo carrera, tengo profesión, tengo experiencia, ¿qué puedo aportar? ujú, Y si tengo eso, algo que aportar, entonces vayamos a la parte comunicacional. Cómo lo digo, cómo me presento, qué hago, con quién me relaciono. O sea, cómo avanzo para entonces llegarle a esa gente que me puede brindar apoyo. Pero es uno complementario con el otro. Es imprescindible que haya esa relación. Claro, quizás los que nos escuchan dirán, oye, pero yo conozco gente que habla muy bonito y no sabe nada. Y sí, pues, y después nos lamentamos de haber llevado al poder a una persona con ese perfil. Entonces, yo creo que empieza por uno, el ser serio, responsable,
de qué ofrezco a la Ujú, ciudadanía. ujú. Pero Miguel, también nos conseguimos con gente que tiene para dar, que sabe que puede ejercer un rol de liderazgo o puede ejercer una gestión que, que nos inspira y que creemos que hay futuro en lo que sabe y en lo que puede lograr, pero tiene pocas habilidades comunicacionales. Y creo que hay un hecho en la política y en la comunicación política, o más bien en la manera como reacciona la gente, y es que necesitan escuchar, necesitan saber cuál es la oferta de este ciudadano, cuál es la oferta de este candidato o de este líder para yo poder subirme a bordo a su plan de acción. Entonces, ¿por dónde comenzamos con alguien así? Porque no solamente estamos hablando de cargos de elección para un ejercicio político estatal o local o nacional. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las cámaras. No sé cómo se llamará en toda América Latina, pero en varios países son pues la Cámara de Comercio, la Cámara de Empresarios, la Cámara de la Radiodifusión. Y ahí son cargos de elección entre los miembros. Lo vemos en las universidades para los dirigentes estudiantiles. Necesitan comunicar su oferta. Y hay gente capaz, Miguel, pero les falta habilidad para comunicarse. ¿Por dónde Sí, comienzas con alguien así? a ver, insisto con esta parte, con el reconocimiento de las debilidades y Ujú. fortalezas. Ahora, si Sí, yo porque lo que no se reconozco reconoce no se puede trabajar. exactamente, o sea, yo puedo decir, yo soy un genio, yo sé de todo, Claro. pero yo te digo, "Pero sí, pero no sabes comunicar. No, Ajá. yo sé comunicar, tú eres el que no sabe. Entonces, fíjate, esa negación te impide seguir No, avanzando. no. Entonces, si tú reconoces que tienes habilidades duras, técnicas, y reconoces que, por ejemplo, te falta trabajar las comunicacionales, entonces trabájalas. Pues, reúnete de profesionales, de gente que pueda apoyarte, asesorarte, adiestrarte, para que tengas esas habilidades comunicacionales elementales. Para empezar, deberías tener el sentido de cómo manejar lo que se llama la comunicación empática. La comunicación empática, y esto es algo que también siempre digo en las aulas, nos queda la frase típica, ¿no? ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Ajá. Ah, yo me pongo en el lugar del otro, qué felicidad, yo puedo hacer eso. Eso está Espera, facilito. espera, espérate un momentito, es que es comunicación empática, es ida y vuelta. Así es. Yo me pongo en el lugar del otro y ahora yo tengo que lograr que el otro se ponga en mi lugar. Y cuando tú logras eso, es que haces la conexión empática. Y eso es importantísimo, fundamental en política, porque yo puedo tener muy buenas ideas. Yo entiendo que tú eres el pobre que está necesitando, yo te entiendo, vota por mí. Ajá, pero ahora yo necesito que esa persona me entienda a mí y que sepa por qué yo soy la mejor opción. Claro. Tengo que lograr que él se ponga en mi lugar de candidato. Ujú. Ese nivel no se trabaja. Fíjate que hay una gran carencia, hay un gran vacío en esa parte. Entonces, simplemente el ciudadano, el elector, se queda con la imagen del candidato. Que es Ujú. bueno, que es malo, que es gordo, que es flaco, que es Ujú. lindo, que es feo, y no va a la esencia de por qué este candidato sirve o no sirve. A ver, me acuerdo un caso muy particular hace varios años, no sé si recuerdas a José María Aznar en España. Así es. José María Aznar era un tipo más simpático, era una pared. Así es. El tipo no tenía nada de carisma. Es más, tiene una forma de hablar muy particular que casi no mueve la Ujú. boca, así, Ajá. habla así todo. El tipo no genera nada, pero el tipo tenía mucho conocimiento y las cosas que decía eran muchas veces tacles, patadas Ujú. directas a la persona. Entonces, él tenía una habilidad comunicacional de transmitir mensajes, de impactar con los mensajes, aunque quizás su Su comunicación no forma. verbal no era la mejor. Ujú. Pero ojo, se entrena, o sea, vamos a sacarle el provecho a lo que tengas. Ujú. No es que tampoco, mira, es una lista de 5 elementos, te faltan dos, no vas para el baile, Ujú. discúlpame. No, vamos a aprovechar las que tengas y a ver cómo entonces logramos impactar y conectar a la gente que quieres que sea tus electores, tus votantes, para que puedas lograrlo. Eso en primer lugar, la comunicación empática. Y la comunicación asertiva, yo también creo que es la otra cara de la moneda, porque la asertividad permite que tú digas las cosas de manera frontal, de manera directa, pero con el respeto. Y ahí fíjate que también en las campañas electorales vemos que al contrario, se vuelven campañas, guerra sucia, Sí, correcto. se pierde el respeto. Correcto. Y la gente que precisamente se mantiene dentro de la asertividad es la que gana,
el voto consciente. Ujú. No el voto populachero, y estemos Sí, claros que existen sectores populacheros. sí, claro. No, ese tipo sí es el macho, ese es mi gallo. Ujú. Pero no, tú no vas a elegir un gallo, tú vas a elegir a un profesional que ocupe un cargo público. Entonces, en la medida que se sepa manejar en estas dos elementales, yo creo que se puede comenzar a trabajar mucho más con este candidato, este posible persona que quiere llegar al poder. Miguel, haces una ruta que me hace pensar en básicamente el objetivo del podcast, que es hablar acerca de la comunicación estratégica. Y para que cualquier comunicación sea efectiva, es imprescindible que tenga estrategia. ¿Tú tienes alguna manera de evaluar o qué es lo primero que salta a tus ojos cuando vas a definir una línea comunicacional? Miguel tiene, para nuestra audiencia, Miguel tiene dilatada experiencia también en la comunicación organizacional, trabajando con empresas. Y por aquí nos podemos ir por una línea de reputación, de manejo de crisis, que también nos puede llevar, dirían los poetas, por amplios derroteros, aunque ahora estamos enfocados en la comunicación política. Pero cuando te dicen, Miguel, oye, Miguel, necesito comunicar tal situación, necesito hablar con la junta directiva, necesito comunicarme con los 1,000 empleados que tenemos en diferentes sedes o en diferentes plantas o lugares físicos, o necesito hablar con mi electorado. Pero la comunicación tiene que tener estrategia. ¿Cuáles son esas preguntas que hace Miguel? ¿O se hace o evalúa en el mensaje para ver qué es lo que quieres decir, para poder determinar si hay un mínimo de estrategia o hay que empezar a trazarla? Quiero empezar tocando un tema chistosísimo que me viene a la mente con lo que tú me acabas de decir. Hubo un candidato aquí en el Perú en el que estaba armando su campaña antes de, y estaban buscando a los especialistas. Ujú. Me convocaron, me reuní, eh, les puse mis ideas de cómo debería trabajarse o cuál sería mi forma de trabajar. No estamos hablando de dinero, simplemente de la Ujú. forma de trabajar. Y yo sentí que estaba en una entrevista de trabajo, ¿no? Y después de unos días me llama y me dijeron que bueno, que no, que muchas gracias por venir, por ofrecer tus servicios, pero no vamos a tomar tus servicios. Lo que pasa es que el candidato y la gente que lo rodea dice que tú eres muy corporativo. Ujú. Se enfocaron en el otro lado, ¿no? Porque Ujú. tú trabajas comunicación corporativa, tú eres experto en comunicación corporativa y no, pues no nos sirves porque nosotros somos un partido político. Yo le dije, ok, está bien, pero para tu información, ¿qué cosa crees que es un partido político? Una Es una empresa, organización, claro, es una sí, organización, claro, es una empresa. claro. ¿Y cómo crees que se maneja una organización? Con comunicación corporativa. ¿Y tú crees que el candidato solito, sin tener una organización que lo respalde, que es el partido político, y esa organización sin tener precisamente una estrategia comunicacional, ¿tú crees que lo va a llevar al poder? Así es. Entonces, para cerrar la anécdota, el tipo no llegó a ningún lado, por Ujú. supuesto. Se quedó en el camino pensando porque la comunicación corporativa es una cosa distinta. No, y Quiz- la qui- comunicación corporativa Quizás le sonaste aplica. poco populista, Miguel. Claro, de repente si lo hubiese hecho con fuegos artificiales, y yo te voy a llevar y cosas, y sí, Claro. te prometo, de repente les anima. Pero sí, hay mucho desconocimiento. Ahora, yendo a lo que tú dices, ¿cuál es el punto de partida? Y el punto de partida para hacer una estrategia es tener un diagnóstico. Sí. Esto es como, yo siempre digo también, en todos estos años, que no te voy a decir cuántos, todos Mm. estos años que llevamos en aulas, el comunicador es, y sobre todo el comunicador estratégico, es una combinación del cura de la iglesia con el médico. Ujú. ¿Por qué? Porque para yo trabajar contigo, necesito conocer todos tus pecados. Confiésate. Ujú. Tengo que saber absolutamente todo. No Ujú. puede haber secretos. Y no puede haber secretos porque si los hay, me pueden afectar en la campaña, en el trabajo, en la estrategia, en lo que sea. Entonces yo tengo que saber necesariamente eso. ¿Y por qué médico? Porque también para yo conocer y tratarte, para darte la solución o posible solución a tus problemas, yo tengo que hacer una historia clínica. Y ahí viene parte de la confesión. A ver, ¿qué has hecho? ¿Cómo no lo has hecho? ¿Con quién has estado? Por aquí, para acá. Entonces, ese perfil es el que sirve a hacer un diagnóstico y saber dónde estamos parados en este momento, teniendo en cuenta todo lo pasado. Porque lo pasado lo vas a llevar en la mochila Ujú. y aunque esté bien escondidito y empaquetado en la mochila, toda tu competencia lo va a querer sacar. Claro, claro, Y cuidado que alguien conoce que hay en esa mochila claro. y te lo va a ventilar.
y yo tengo que saber anticipadamente qué hay ahí, para que entonces cuando suceda algo, yo saber cómo reaccionar Ujú, inmediatamente. ujú, Entonces, el diagnóstico es fundamental para trazar una estrategia. Y ojo, la estrategia no es lo mismo que acciones. ujú. Mucha gente cree que estrategias son acciones. No, tú puedes tomar acciones, valga la redundancia, hacer acciones sin Sin estrategia, estrategia. claro. Lo que pasa es que esas acciones muy posiblemente no te van a llevar a ningún lado, porque no hay estrategia. Ujú, Y también lo mismo sucede el otro cara. Tú puedes tener una fabulosa estrategia, pero si no sin haces actuar, nada, no claro. vas a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿la estrategia qué es? La estrategia es el marco dentro del cual se ejecutan acciones. Y la estrategia en comunicación tiene que ver con el lado de las formas. Y el lado de las formas entra a un campo muy poco explorado. El campo de las formas tiene que ver con la parte emocional. Ujú, Porque no es cualquier cosa lo que vamos a hacer. No te voy a prestar un servicio, no te voy a vender un champú, no te voy a vender un claro. sándwich. Voy a hacer comunicación. ¿Y con quién lo voy a hacer? Con personas. Y las personas somos seres Ujú. emocionales. Y en la medida que yo toque o te llegue con la emoción precisa, es que te voy a poder vender este producto que se llama candidato. Entonces, la estrategia en comunicación tiene una dimensión emocional importantísima, que si no la tocas, Ujú, no tienes seguridad de que llegues al objetivo que estás ujú. buscando. Me recuerdas, me recuerdas hace un tiempo, unos meses, quizá 10 meses, algo así, donde también tuvimos una conversación, junto con mi equipo, tuvimos una conversación con un aspirante a ser candidato a la presidencia de un país en América Latina. Y así como tu conversación, también tuvimos una primera conversación y explorando, ellos explorándonos a nosotros y nosotros explorándolos a ellos. Miguel, pero no había lo que nos hizo, creo que echarnos para atrás a ambos, eh, no hubo razones de ninguno para rechazar al otro, sencillamente las conversaciones no continuaron, pero es que no hubo química este candidato, yo le preguntaba, cuéntame qué es lo que te movió. Era un hombre con formación y estudios y muchos años viviendo en Europa y estaba o está persiguiendo ser candidato de una alianza de partidos eh, para una elección presidencial en América Latina. Pero ¿qué te movió? ¿Qué te movió de dejar tu comodidad y lo que estabas haciendo en Europa y tu negocio, tu empresa para lanzarte a la batalla política? Miguel, y era tan seca su manera de expresar lo que quería lograr. No conseguí, por más que escarbé, no conseguí pasión o visión o un proyecto de país, al menos en sus palabras iniciales. No hubo conexión porque no hubo emoción. Probablemente, y no digo que no tenía un proyecto país y no digo que no tenía o que no tiene una visión, pero yo lo que decía es, imagínate, no es capaz de conectarse con nosotros como equipo, que somos quienes necesitamos saber qué tiene para poder ayudarlo a levantar. Pues imagínate qué duro el trabajo para quien vaya a hacerlo, porque entonces a partir de aquí lo que toca es inventar. Inventarle una emoción, inventarle un discurso, inventarle unas ganas, un proyecto, pero finalmente es lo que tú dices, se trata de emoción, o sea, las emociones es lo que nos conecta. Miguel y yo, para nuestra audiencia, no nos conocíamos hasta hoy, y nunca nos habíamos visto, y cuando ambas pantallas se encendieron y empezamos a platicar y a intercambiar experiencias, pues no podemos dejar por fuera que es la emoción lo que termina haciendo match entre una persona y otra, cuanto más entre un individuo y una multitud de quienes estás esperando un resultado. Miguel, hay quienes creen que solo usando el marketing van a lograr los objetivos. Entonces dicen, pues ya va, o sea, para eso te estoy contratando. Para eso estoy contratando una agencia de marketing político. Eh, ¿Por qué eso no funciona por sí solo? Y cuando nos ha tocado hablar con alguien, pues ahora desde el 2008, si recuerdo bien, trajeron sobre la mesa el efecto Obama, pero es que Obama lo hizo y así han traído ahora otros resultados y otros candidatos, como el caso de Nayib Bukele en El Salvador, etcétera. Pues que ya va, con las redes sociales debería ser suficiente.
Miguel, ¿qué más tiene que haber en la comunicación, diría en palabras llanas, como para que engorda la comunicación, que va más allá del marketing político, que él por sí solo no funciona? A ver, como estás editando aquí un corte, se escuchaban interferencias, no sé si tú lo escuchabas también, No, no lo ¿no? escuché. Lo vi en la pantalla, pero no escuché nada. Ya, entonces voy. Ven. Yo creo que no es un tema de la herramienta, porque el marketing político es una herramienta de tantas que se pueden utilizar. Ujú, Es fundamental, yo creo que la base, el punto de partida es el candidato. Tú mencionaste hace un momento a Obama, y ujú, Obama era literalmente un animal político. ujú, Si retrocedemos en el tiempo, meses antes del día de la elección en Estados Unidos, eh, nadie se imaginaba, ni siquiera en Estados Unidos, sino en el mundo entero, que Obama pudiese ser presidente, ujú, porque además era negro. ujú, O sea, el tener un primer presidente negro en Estados Unidos era una cosa extraña. Pues no, ujú, estamos frente al fin del mundo, ¿no? No puede ser. Y Obama lo logra, y no porque la gente crea que era el mejor candidato, porque la gente se haya leído sus propuestas, sino porque el tipo enganchaba con todo el mundo. sí. El tipo tenía ese sexapil político que no todos tienen. Era Ujú, una persona que si te para al frente, tú le dices, ¿qué te compro? Dame, yo te lo compro. ujú, El tipo vendía. Entonces, él al ser el eje, el gran producto, ujú, todo lo que giraba alrededor de él funcionaba, porque era un buen producto político. ujú, ujú, Además hablaba muy bien, además es un profesional capacitado, tenía experiencia de gobernador, en fin, no era cualquier advenedizo que estaba llegando a la política. ujú. Claro, él fue quizás quien popularizó, porque no es el que inventó, popularizó el uso de las redes sociales a Así nivel de lo es. que eran las campañas electorales. Lo hizo muy bien, tenía un equipo, pero todo giraba en torno a él. Todo giraba en torno a Obama porque él era lo que estamos intentando vender. Yo recuerdo que en el caso peruano, él también vino, hizo una visita a Latinoamérica, era como casi que un tour de despedida, Ok. y vino al Perú y estuvo en la Universidad Católica, en un auditorio grandísimo, parecía un coliseo, y un encuentro con los estudiantes. Y fue algo anecdótico porque parecía una estrella de rock. Él Claro. llegaba y todo el mundo, ¡ah! Es más, él comenzó a hablar, tú sabes, bien internado, impecable, Ujú. pero después que estaba hablando un rato, él dijo, bueno, permítame, pero yo necesito ponerme más cómodo. Y se saca el saco y lo tira. Y la gente, ¡ah! Gritando. Y comienza a remangarse las mangas. Claro. Y él se ríe porque, nada, o sea, toda la gente así con la boca abierta escuchando lo que él decía, porque era un tipo que impactaba y Sí, que se conectaba con la gente, sí. se conectaba con la gente. Un punto adicional, recordemos también que durante su mandato, en su último mandato, hubo un hecho lamentable en Estados Unidos de muertes, de todos estos tiroteos que hay con estos locos que andan sueltos por allá. Ujú, Y él expresó las condolencias y él en una de esas expresiones de condolencias, él lloró. ujú, Digo, no fue teatro, ¿ah? Él lloró de verdad. ujú, Y a la gente quedó muy impactada. Y eso hacía ver pues que tengo a un humano de presidente de la República, ujú, no a un Superman, sino a un humano. ujú, Y eso precisamente es lo importante. Y fíjate que esto no es marketing, esto es simplemente mostrarte cómo eres, es ujú, conectarte a la gente. ujú, Volvemos al tema de las emociones. Qué importante es hacer sentir a la gente lo que yo siento y que también ellos a la vez tengamos esa relación de ida y vuelta. ujú. Entonces el marketing electoral te puede vender fuegos artificiales, pero los fuegos artificiales, Germán, tú sabes, los tiras, llegan al cielo, ¡pum!, explotan las luces, ¡qué lindo! Pero se Pero se apaga, desvanece. se desvanece. En cambio, en la conexión interpersonal en política y en elecciones, fíjate que tiene que ser sostenida en el tiempo. Yo tengo que mantenerte conectado. Ujú, En las elecciones, hasta que sea el día de las elecciones, y una vez que llegas al gobierno, durante el gobierno. No es que llegué y me olvidé de ti, se acabaron los fuegos artificiales. No, tiene que utilizar otro tipo de herramientas. Ya no será el marketing, porque ya no estás en elecciones, sino estás en el gobierno. así es. Será otro tipo de herramientas. Pueden ser las redes sociales, por supuesto, pero también puede ser el boca a boca, o también puede ser la visita personal, o inclusive si estamos hablando de una población alejada dentro del país, de nuestros países latinoamericanos, puede ser el perifoneo, algo tan elemental y primitivo hoy en día, pero Así que te es. sirve para ese tipo de público. Así es. Porque, recordemos, no todos somos observadores distintos de la realidad, absolutamente todos. Ujú,
Lo que yo te digo a ti, y podemos estar entendiendo claramente, para un público que nos escucha que recién está entrando en temas comunicacionales, quizás la primera vez le suene un poco lejano, Claro, pero después comienza a tenerlo. Y claro. así sucesivamente. No podemos creer que el marketing es la receta mágica, que yo lo lanzo y que todo el mundo me lo va a comprar. Eso Ujú, es falso. ujú. Quien te venda eso te está engañando. Sí, y estás dando en el clavo y creo que ya lo has rozado dos, tres veces, que tiene que ver con la esencia. Es lo que la persona es, más allá de las habilidades que desarrolla, que son necesarias, pero es la esencia. ¿Tienes algo que comunicar? ¿Tienes un mensaje fuerte que dar? ¿Estás convencido de lo que sabes o de lo que quieres hacer? ¿Tienes la capacidad para ejercer el rol que quieres ejercer y por el que estás buscando ser conocido para ejercer ese rol independientemente, insisto, de si es un cargo de elección popular para una posición política o para una posición pública más bien, o es un cargo de elección para ejercer un rol de gestión empresarial, corporativo, social, pero tiene que tener el candidato en su esencia, en su interior, la capacidad para ejercer el rol y claridad acerca de lo que quiere decir o de lo que quiere hacer. Porque si no, entonces el marketing político se convierte, y corrígeme Miguel, si lo ves necesario, el marketing político se convierte en una caja con un muy buen papel de regalo, un gran lazo y una espectacular tarjeta, pero cuando se abre adentro está vacío, no hay nada y lo que queda es frustración o decepción y en el caso de la política, pues ya tú sabes, caída libre. Estoy recordando ahora el caso de Gabriel Boric en Chile, que cómo ganó, cómo arrasó en Chile y al menos en la política, en la historia que se está contando hoy, en la fotografía de hoy, una popularidad en picada porque pues por lo menos lo que la gente esperaba no lo está consiguiendo. Coincido contigo, el marketing político es una envoltura y es una envoltura que puede ser al gusto del consumidor. Puede ser la mejor envoltura, puede ser una envoltura en papel periódico, puede ser una envoltura lujosísima en papel brillante. Puedo ponerte la envoltura que tú quieras. Claro. Es más, puedo utilizar diversas envolturas. La envoltura para el ambientalista, la envoltura para el ricachón, la envoltura para el que tú quieras. Ujú. Puedo hacerlo, no hay problema. Pero lo que está dentro, y ahí coincidimos totalmente, es lo más importante. Y lo que está dentro, fíjate que la única manera de hacerlo evidente es a través de esa comunicación de la que estamos hablando y de la promesa que implica esa comunicación. Yo te estoy prometiendo que lo que está dentro te va a servir Ujú. y lo que está dentro no te va a Y decepcionar. que es congruente con lo Ese que es- estás viendo afuera. exacto, es la promesa de lo que tú vas a recibir. Porque ese regalito que tú vas a abrir, recién lo vas a abrir si votas por mí. Ahí vas a ver lo que está Ajá. dentro. Pero yo te estoy vendiendo desde ahora que lo que está dentro, esto es la promesa. Así es. Y esto aplica a política, aplica a producto, aplica a servicio, a empresas, aplica a relaciones interpersonales, Germán. Claro. Fíjate, si volvemos un poquito al tema del proceso de enamoramiento entre dos personas. Ujú. ¿Qué cosa es? No es nada más y nada menos que marketing personal. Yo te estoy vendiendo que soy lo mejor, la mejor, que yo soy cariñoso, cariñosa, que yo voy a ser un buen padre, fíjate que es una Así promesa es. y que en la medida que la otra o el otro o los dos mutuamente aceptan, ok, vamos a comprometernos para que esa promesa se haga realidad. Pero ¿qué pasa cuando el papel de regalo fue tan lindo que te enamoró, te vislumbró y cuando ya haces vida de pareja te das cuenta que no era lo que tú creías? Correcto. Entonces ya vienen los divorcios. Sí. Lo mismo sucede en política, tal cual. Te divorcias del candidato, no quieres saber nada de esa persona porque es un ladrón, porque es un corrupto, por lo que sea, porque lo que me vendiste no se dio. Ujú. Entonces, si no hay coherencia, todo va a Sí. terminar mal. Sí, y ahí hay un tema de expectativas también que pues es un hilo por el que podemos tirar y vamos a conseguir mucho, que es el tema de las expectativas. Ahora, Miguel, los temperamentos y personalidades juegan un gran rol al momento de tener más o menos facilidades de comunicación. Venimos de ver, por ejemplo, el caso de Obama, recuerdo el caso de Chávez en Venezuela, su personalidad electrizante, su habilidad eh, genuina, además una manera genuina que él tenía de conectarse con la gente, de saludar a la gente donde sus más fuertes detractores, incluso cuando lo tenían al frente, eran incapaces de dejarlo con la mano extendida para saludarlo o para tener una conversación, porque es lo que la persona es. Creo que puede ocurrir lo mismo con Álvaro Uribe en Colombia,
no sé cómo era el caso de Alberto Fujimori, pero un hombre con líderes políticos con detractores muy fuertes, pero con popularidad alta y con habilidad para relacionarse. Recuerdo a otro político venezolano que ya falleció, llamado Carlos Andrés Pérez, con una habilidad, con conexión, es que tenían química. Y así podemos hablar tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito político. Pero, Miguel, ¿qué le pasa a una persona flemática, introvertida, reservada? ¿Cómo puede hacer? Yo pienso en gente ahora que nos está escuchando que digan, pero caray, yo soy tímido, yo quiero hacer algo por mi comunidad, o quiero hacer algo por mi empresa, o quiero hacer algo en la cámara o en la universidad, pero oye, a mí me cuesta levantarme ante una audiencia y darle al micrófono y decir algo. ¿Qué dirías para ellos? ¿Hay esperanza para un introvertido que quiera hacer comunicación? Sí, por supuesto que sí. O sea, el mundo no es blanco y negro. En el mundo hay una gama de colores. La cosa es encontrar la tonalidad de Pantone adecuada para el público adecuado. Ujú. Quizás no eres en este momento, y lo digo nuevamente, en este momento no eres el candidato ideal para presidente de la República, pero quizás eres el candidato para alcalde de tu localidad Ujú. o quizás para congresista, qué sé yo. Entonces Ujú. hay que analizar también cuáles son tus capacidades, cuál es la línea de carrera política que puedes hacer, pero no pues te lances de primera a las primeras a la máxima magistratura cuando no tienes todavía ese gancho para hacerlo. Claro. Y hay muchos que se atreven a hacerlo simplemente porque tienen el dinero para Ujú. pagar toda la campaña. Ujú. Pero no, pues aquí yo creo que es un tema de conciencia. Vuelvo a lo que conversábamos al inicio, ¿no? Es el tema de verse en el espejo y ser realista y aceptar qué puedes y qué no puedes hacer. Ujú. Y en la medida que también tengas consultores políticos serios, consultores de comunicación política seria, entonces que también te hagan ver eso. Gente que te Porque ¿qué ayude. pasa? Gente que te ayude y que sea sincera. Es Es verdad, decir, es verdad. Germán, tú me llamas ejemplo, ¿no? Tú me dices, oye, Miguel, yo quiero ser candidato a la gobernación, qué sé yo. Y yo como consultor veo pues que todavía te faltan algunas cosas. Ujú. Yo te diría, yo debería decirte en un plano serio, mira, Germán, hay que desarrollar esto, yo veo una línea de carrera, ahorita te va a faltar tiempo. No, pero te voy a pagar el doble. Ah, bueno, pues vamos a hacerlo. Como si eso te cargara de las habilidades para que ahora sí lo hagas bien. Exacto, eso te hace, ¿no? Te pago el doble, el triple, ¿no? Ahí inmediatamente. Ahí te das cuenta también la otra cara que son los consultores, que son simplemente personas que les interesa ganar dinero y también están contribuyendo al daño que hace la política en la sociedad, porque estás llevando entonces a gente no preparada, Sí, claro. estás vendiendo un producto mal Correcto. hecho, entonces tú también tienes corresponsabilidad por hacer llegar al poder a gente como esta. Y eso tampoco no se toca mucho. Los lados de la consultoría política también hay gran responsabilidad del caos que vivimos en Latinoamérica, Ujú. ojo. Ujú. Así es. Es como salir a vender un producto que ponemos en los anaqueles de los supermercados y lo promovemos como algo extraordinario y finalmente cuando el comprador va y lo usa en casa, pues se le rompe a la primera vez, ¿no? Así se vende. Por allí tenía entre mis preguntas que no entramos por allí porque ya lo has dejado claro si un candidato es un producto y Miguel ya lo ha dicho en un par de ocasiones, un candidato es un producto y eso no está mal porque eso no es la cosificación de la persona, no, es el tratamiento que se le da por cuanto tiene una oferta. En tanto alguien o algo tiene una oferta, pues es un producto y mientras no sea el aire que respiro ni el agua que me tomo, es algo que la gente puede escoger si lo consume o no. Y en tanto es un producto, entonces. Ahora, Miguel, mirando hacia adelante y ya como aterrizando en la conversación, ¿tú ves algún cambio en el rumbo en cuanto a la construcción de la comunicación estratégica a partir del protagonismo de las plataformas digitales? O y quizá con esto pongo palabras en tu boca, ¿verdad? Y te adelanto la respuesta, pero o la esencia se mantiene, porque sí he notado, y quizás coincides conmigo en eso, Miguel, en que las plataformas digitales han cambiado la manera de comunicar eh, desde su genética, porque pues un manejo de crisis no es igual a 1980, por ejemplo, donde el editor del diario, si era tu amigo, te marcaba y te decía, Miguel,
mañana va a salir un artículo que te va a hacer daño. Y Miguel preparaba, ¿verdad? O el político o el empresario o quien fuera se preparaba y compraba el periódico y sabía que al día siguiente venía una tormenta. Hoy día la gente se consigue con que eso ocurrió, y ya está rodando y ya lo saben millones de personas. Hay un caso de alguien que lamenté mucho que ocurriera, un periodista, fue un periodista al que conocí y con el que interactué, fue acusado en medio de aquella campaña de Me Too tan fuerte, especialmente en Estados Unidos, fue acusado de como actitud indebida o acoso sexual o violación, creo que ahora que recuerdo mejor, creo que fue acusado de violación, y las redes sociales se levantaron de tal manera en contra de este personaje y las acusaciones, pues no sé si eran fundadas o infundadas, lo cierto es que no hubo tiempo. Esta persona en Buenos Aires, 8 horas o 10 horas después que se levanta aquel escándalo, sale al balcón de su casa en un piso 8 y se lanza y se suicida. Entonces, eso es el entorno digital, ha cambiado la velocidad de las cosas, le ha cambiado el volumen a las cosas. Entonces, ¿qué ves hacia adelante con respecto al entorno digital y la comunicación estratégica? Es una pregunta interesante porque yo creo que la esencia de la comunicación estratégica se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque viene del lado humano, viene del lado pensante del hombre. Las tecnologías, las redes sociales, Internet y todo lo que tú quieras son plataformas nuevas Mm, que tú lo has dicho muy bien, han acelerado la transmisión de mensajes, han multiplicado la velocidad en la que ujú, se transmiten las ideas y además vienen a convertirse, ya se convirtieron en un registro electrónico perenne de lo que ha pasado e inclusive de lo que no ha pasado. Porque si yo comienzo a claro. buscar de historia, seguramente voy a encontrar algún video, alguna referencia en YouTube de algo que ni siquiera supe ni cómo era y lo puedo buscar. Ujú, Entonces, en esa parte, sí, la tecnología y todo lo que es redes, internet, nos viene a ayudar a nivel comunicacional, pero si no hay esta visión, este pensamiento, este conocimiento profesional para hacer estrategia, no nos sirve absolutamente de nada. Yo creo que se va a mantener. De hecho, va a haber una búsqueda de ese conocimiento y de ese pensamiento estratégico para alcanzar los objetivos. Y muchos se dan cuenta tarde de eso. Eh, yo tengo una descripción interesante a nivel de consultoría política. Muchas veces me ha tocado ser el médico de segunda opinión. ok. Recurren a mí cuando ya el primero falló y ya cuando el primero metió la pata. O no convence, ¿verdad? No estoy convencido O con lo no que me comen, están diciendo. no, o ya han hecho y no les ha servido. Y cuando ya vienen a mí, yo digo, sí, pues De segunda opinión. estás mal y no vas para ningún lado. Entonces, ¿y por qué? Porque, claro, algunos sí son curiosos y ¿por qué crees que no voy para ningún lado? Bueno, porque no hiciste estrategia, porque simplemente comenzaste a disparar para todos lados sin apuntar a nadie. Y sí, tiraste muchas flechas Ujú, potentes, pero no le diste a ninguno, nuevo no le plan. diste a nadie. Ujú, Entonces ahí faltaba la estrategia, ujú, ahí faltó la identificación de públicos, ahí faltó la coyuntura, ahí faltó un análisis político, social, ujú, económico, cultural, qué sé yo. ujú. Entonces eso no lo hacen las máquinas, eso no Correcto. lo hace Internet, eso no lo hacen las redes sociales. Y no tiene que ver si el Entonces, entorno es analógico o el entorno es digital. Eso es un trabajo previo que mientras tengas del otro lado gente, necesitas hacerlo. exactamente, es que es más, volvemos a lo que comenzamos a decir, es un tema comunicacional. Yo voy a trasladarle un mensaje a un público Claro. y ese público puede ser que no tenga internet, que no tiene idea de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿de qué te va a servir tener todas tus redes llenas de tu cara si esa gente ni siquiera tiene acceso a internet en su Ujú, población, en su localidad? ujú. Entonces, es un tema de análisis total y ahí traza la estrategia y no hay una estrategia única. Ese es también yo creo que otro de los grandes errores. Crees que una estrategia va a impactarle a todos los públicos y no Ujú, es así. ujú. Hay diversos públicos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, ahora comunidades LGBT, comunidades no sé cuántos. O sea, hay una cantidad de públicos a los que hay que impactar
Y la única manera es teniendo un pensamiento estratégico. Y ese pensamiento estratégico no ha cambiado. Lo que ha cambiado es todas las zonas de análisis en las que tiene que entrar el pensamiento estratégico. Ahora, ¿tú crees que la comunicación estratégica está subestimada por parte de los actores que tienen que comunicar o más bien están subestimando a las audiencias? Está subestimada también por un tema, nuevamente el tema del desconocimiento. Es que se utiliza ese apellido estratégico para todo, porque ponerlo da caché, pues, vende. O Ujú, sea, no es lo mismo que tú digas Germán, comunicador, a que tú digas Germán, comunicador estratégico. ujú, Ah, no, este me sirve mejor. Entonces, yo no te vendo un plan de comunicación, te vendo un plan estratégico de comunicación. ujú. Tú no tienes un comando de campaña, tienes un comando estratégico de campaña. Para lo chistoso es que ninguno de ellos sabe qué es estrategia, Ya, solamente está el nombre. claro, suena Entonces, bien. mientras, claro, suena bien, Ya. pues, entonces, de eso yo creo que le hace mucho daño también al caso de la comunicación, al área comunicacional, porque entonces cualquiera le pone ese mote, le vende ese apellido y resulta pues que como yo compré al comunicador estratégico, resulta que era un adefesio, Ujú, entonces ya pues subestimo al que pueda venir y que ciertamente es estratégico. claro. Entonces ahí viene una labor previa del consultor, de ser hasta docente, ¿no? De Sí, ser didáctico, sí. para hacerle entender qué cosa verdaderamente es estrategia y no lo que te vendió el anterior que ha Ujú, hecho que te decepciones de la ujú. comunicación estratégica. Miguel, si tuviéramos que, o si quisieras que tu audiencia recordara una cosa de lo que hemos hablado hoy, ¿qué quieres que se lleven en su mente? La comunicación es una gran herramienta de todos los humanos en todos los campos de nuestra vida. O sea, sin comunicar no vamos a ningún lado. Y cuando digo ningún lado es en todos los aspectos de tu vida que tú quieres. Creemos, creemos que constantemente nos estamos comunicando y no es así. Muchas veces solamente informamos, Ujú, muchas veces informamos mal, muchas veces asumimos que el otro nos está entendiendo y es que nosotros no sabemos explicarnos. ujú, Entonces, yo creo que la esencia de la comunicación estratégica está presente en nosotros, es más, de nacimiento, viene intrínseca. Lo que pasa es que la sociedad y las creencias nos la van distorsionando. Un pequeño, un chiquito de 1, 2 años, 3 años, él hace estrategia. Él sabe que, por ejemplo, si llora, le haces caso. ujú, Y él entonces ya detectó que cuando llora tú le haces caso. ujú. Entonces, para la próxima vez, no es que va a esperar que lo atiendas. Simplemente, ¿qué hace? Llora, Llora. claro. Y para la próxima vez que tú le compras, quiero papá que me compres este carrito. Y tú le dices, no te voy a comprar. Y se hace un berrinche. Y si tú le haces caso al berrinche, Claro, ya sabe que la claro, estrategia berrinche funciona. claro. En cambio, si tú no le haces caso, no lo va a hacer. Entonces, fíjate cómo la estrategia está metida en nosotros, en cualquier cosa. En la medida que vamos creciendo, no sé por qué, eso sería parte de un estudio, la vamos perdiendo. Ujú. La vamos perdiendo y somos autómatas y creemos que todo es inercial y no es así. Entonces, quizás la gran idea es eso, la comunicación tiene que ser estratégica en sí misma, porque Ujú. es una gran herramienta para todos. Además de eso, de lo que rescata Miguel, me quedo con lo que dijo empezando la conversación, la comunicación no es solo para políticos, sino para cualquier ciudadano con interés en la gestión pública. Y estamos hablando de la comunicación política, no es solo para políticos. Y también Miguel dijo que la comunicación política gira en torno al bien común. ¿Qué es eso bueno, beneficioso, útil para la comunidad que necesita ser comunicado? Y en el todo de nuestra conversación de hoy con Miguel, queda muy claro que es necesario para la comunicación política que quien la vaya a hacer tiene que saber, conocer, estar preparado, capacitado, ser capaz, estar habilitado para poder ejercer el rol que quiere conseguir y estar en el lugar donde quiere estar, por el cual está usando la comunicación política nuestro continente. Y en esto yo le enmarco nuestra conversación en torno a América Latina. Nuestro continente ha demostrado que es capaz de llevar al poder y la comunicación política y los electores han demostrado que son capaces de llevar al poder casi que a cualquier cosa. Y lo que estamos necesitando en América Latina son líderes capaces de traer el bien común y el bienestar
a nuestras naciones. Y qué bien utilizada la comunicación política, qué útil es para lograr que ellos alcancen posiciones de gobierno. Miguel, mil gracias por acompañarnos en esta conversación de hoy. Si alguien quiere ponerse en contacto con Miguel y quiere ampliar esta conversación o quiere hacerle una propuesta, antesanacc.com es el sitio web de la empresa de consultoría de Miguel Antesana. Antesana es con Z, antesanacc.com, y también consiguen a Miguel en LinkedIn como Miguel Antesana. Miguel, estamos agradecidos en nombre de todo el equipo. Muchas gracias por acompañarnos en Comunicación Activa. No, para ti ha sido un gusto, Germán. Yo creo que nos falta tiempo, como para segunda parte queda esto. Es un placer conversar contigo. Y bueno, yo creo que el gran mensaje es ese que tú con el que has cerrado, ¿no? Comunicarnos, ¿no? Yo creo que el comunicar a veces lo menospreciamos, lo subestimamos, y es una tremenda herramienta que tenemos a disposición para lograr lo que sea. Ha sido de verdad un gusto contigo compartirlo, de verdad me encantó, así que a tu disposición para cuando quieras. Mil gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Comunicación Activa. Amigos, gracias por habernos acompañado en este episodio y recuerda que en kipusmx.com tenemos más recursos sobre comunicación disponibles para ti. Y además, desde allí también puedes conectarte con nosotros para servirte en lo que podamos ser útiles para potenciar tus estrategias de comunicación. Mi nombre es Germán Alberto Abreu y nos escuchamos en el próximo episodio de Comunicación Activa. Este episodio llegó a ustedes gracias al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción y Anthony Castillo en la edición y montaje. Comunicación Activa es una producción original de Kipus.